Luis, ¿cómo estás vos? Vamos, bien, muy bien. Y en realidad preocupado porque estamos hablando de lo que pasa en la Argentina y vaya si pasan cosas y lo que pasa en el mundo. Yo quiero hacer este juego. Quiero que supongas que estás en un aula grandísima con mucha gente que te está escuchando, y entonces yo te pregunto como alumno, digo, en el medio de todo este lío, a partir de lo de ayer con Trump, con Irán, con, bueno, lo que ya todo el mundo sabe, ¿me puedes explicar cómo viene todo esto? ¿Qué interpretación haces? Primero te voy a tirar una bomba y ahora te digo, no, vamos a negociar. ¿Cómo se explica todo esto, Federico? Y bueno, yo creo que se explica en un juego de correlación de fuerzas que era, por supuesto, abrumadoramente favorable a la coalición de Estados Unidos con Israel desde el punto de vista estrictamente bélico y militar. Pero la estrategia llevada adelante por Irán desde el principio de la guerra, que la esperaba, para la cual se había preparado, no hay ningún tipo de duda, es de las llamadas guerras asimétricas desde el punto de vista estratégico, es decir, no responder de manera frontal, guardar muchísimas reservas y jugar muchísimo con el tiempo y utilizar un arma que fue finalmente la que produce este desenlace, que es la clausura o cerrar el estrecho de Hormuz. Como todos sabemos ya, por allí pasa el 20% del flujo energético y es imprescindible para las economías fundamentalmente de Occidente. Entonces allí estuvo, digamos, la mayor capacidad de presión en una guerra que, vuelvo a repetir, es extremadamente asimétrica. Y por lo tanto, Estados Unidos estaba en una situación de escalar cada vez más hasta el delirio, porque un delirio extremadamente peligroso, como decir que iba a exterminar toda una civilización. Pensemos la dimensión de esta expresión, es eliminar una civilización que tiene 6.000 años. Claro. Y tampoco era una pura fantasía, porque si tú utilizas todo su armamento, incluido el nuclear, la podría borrar del mapa. Ahora, ya la guerra para Estados Unidos se estaba convirtiendo en extremadamente impopular, aún dentro de su propio territorio. Vimos movilizaciones de 8 millones de personas convocadas por hombres y mujeres de la cultura como Robert De Niro y Jane Fonda, pero expresaba un malestar creciente, una caída de la popularidad, un nivel de aislamiento también cada vez mayor. Pensemos que prácticamente la OTAN, como un organismo que en su momento fue creado con mucha potencia post Segunda Guerra Mundial, en la práctica se ha desintegrado, que la mayoría de los países históricos aliados de los Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial y antes de la Segunda Guerra Mundial le estaban vedando la posibilidad del paso de sus aviones para abastecer la logística que queda muy pero muy lejos de las necesidades que tenía que desarrollar en el Medio Oriente. Que sus aliados en el Golfo, países árabes en el Golfo, aliados de Estados Unidos, estaban sufriendo daño también en su infraestructura. Todo esto conjugado llevó simplemente a un alivio, podríamos decir, un alivio para la humanidad, que significa un alto el fuego. Ahora, ¿cómo va a continuar esto? Hasta ahora sabemos de dos cosas claras. La suspensión del bombardeo, que estaba anunciado para terminar, o para destruir toda la infraestructura que quedaba desde el punto de vista civil en la República Islámica de Irán, y por el otro lado, la apertura incondicional, segura, total del estrecho de Hormuz. Y ahí paremos, porque luego la letra fina de lo principal, que ha sido una sucesión de pretensiones que tenía Estados Unidos, que las ha ido bajando. Pensemos en la eliminación del programa nuclear, acá aparece. Después apareció en segundo lugar, en realidad, la reducción de la capacidad misilística controlada, lo cual es bastante disparatado pretender que se pudiera hacer eso en un lugar de conflicto permanente. Antes y primero el descabezamiento del régimen con la caída del régimen,
produciendo una implosión social interna que pudiera establecer un nuevo régimen. Eso ya es prácticamente una fantasía, a pesar de que logró eliminar físicamente, es decir, matar, asesinar a decenas de personas, empezando por el líder supremo hasta jefes militares y en estos últimos días incluso al jefe de la inteligencia militar de Irán. Pero nada de eso modificó la situación interna desde el punto de vista de una supuesta levantamiento popular para el derrocamiento del régimen. Entonces, las pretensiones cada vez eran menores y quedó reducida a la apertura del estrecho de Hormuz por el impacto que tenía, sobre todo por sus socios en la región del Golfo Pérsico. Exactamente, sé que se hace muy difícil, pero en términos de victoria y derrota a la distancia, lo pregunto, un análisis muy sencillo, daría la sensación que desde el punto de vista diplomático, por eso Irán festejó como ha festejado ayer y Estados Unidos con Donald Trump ha quedado pedaleando en el aire, daría la sensación, ¿no? A ver, vos tenés otro conocimiento, tenés otra mirada, tenés otro análisis, ¿qué pensás? No, yo le doy esa interpretación. Primero, digamos, obviamente, una obviedad que vos compartís: en una guerra no gana nadie, se pierde vida, se pierde material, se pierde infraestructura. Esta ha sido especialmente cruenta por la cantidad de la sofisticación de las armas que cada vez son mayores que se utilizan. Pero desde el punto de vista estratégico, sí, da la sensación que, porque si yo enumero, y en alguna vez en tu programa lo hemos hecho, de que ya la guerra de junio del año pasado supuestamente había terminado con la tecnología nuclear para desarrollar armas de Irán, y ahora supuestamente se hace una guerra con el mismo objetivo, quiere decir que no se había eliminado nada, que esa potencialidad seguía existiendo. Y además, en esta última confrontación se demostró el desarrollo de una capacidad misilística mayor que en junio anterior, con la utilización, por ejemplo, de misiles hipersónicos. Nada de eso hasta acá ha desaparecido como potencialidad. Por lo tanto, se podría decir que el único logro momentáneo que ha conseguido Estados Unidos es la apertura del estrecho de Hormuz, pero controlado por Irán. Claro. Que no es un dato menor. Claro. Por lo tanto, sí, yo creo que la espada de Damocles que tiene Trump, que es la elección de medio término del 4 de noviembre próximo, y el conocimiento de encuestas que lo daban cayendo estrepitosamente su popularidad, habría dicho, bueno, tengo que poner fin a esta guerra porque me voy a quedar sin todo el capital político que tuvo en algún momento, ¿no? Quiero encerrar 2 o 3 conceptos como si fuera una sola pregunta, y obviamente vos me vas a entender. En este marco, entonces, pregunto, ¿no? ¿Cómo queda Israel? ¿Cómo queda Netanyahu? Y en este marco también, aun cuando parezca loco, pero pregunto también, ¿y cómo queda la Argentina? ¿Cómo queda Milei? Bueno, empecemos por este último. El papel de Milei es un papel que solo puedo calificar como ridículo. Primero porque nos mete en una guerra que no estaban en juego nuestros intereses. La política exterior debe regirse por el interés nacional, por la preservación del interés nacional. Y en esta guerra nosotros no estábamos poniendo en juego nuestro interés nacional de ninguna manera. Está clarísimo que eso se hizo simplemente por una sobreactuación de alcahuetería, diría yo, por este alineamiento incondicional que tiene el gobierno de Milei con Estados Unidos de Norteamérica y con Israel, porque ni siquiera claramente todo el pueblo israelí estaba en favor de la guerra. Hemos visto manifestaciones y muestras de oposición, porque claramente también el gobierno de Netanyahu está amenazado por escándalos que todavía no han podido llevarse hasta las últimas consecuencias en función de esta situación de guerra permanente que se lleva adelante. Por lo tanto, yo diría que el papel de Israel, yo creo que Israel hubiese querido la continuación de la guerra, esa es mi opinión,
porque sobre todo la administración de Netanyahu, que tiene una alianza con sectores de ultraderecha muy ortodoxos y tiene una política de convertirse en la potencia dominante regional sin ningún tipo de discusión. Y por lo tanto, mientras más destruyera Irán y su infraestructura, ese objetivo lo iba a lograr. Porque después la otra que podía disputar ya es un aliado, no solamente de Israel, sino de Estados Unidos, como en el caso de Arabia Saudita. Por lo tanto, me parece que en esto Trump buscó una salida más para él desde el punto de vista político, sin tener tanto en consideración lo que hubiese deseado hacer Israel. Una última pregunta que el otro día alguien tomando café me lo comentaba, ¿no? Digamos, ¿qué es lo que está o estuvo, no está en discusión como objetivo en el marco de esta guerra? ¿Una cuestión pura y exclusivamente militar? ¿Una cuestión que tiene que ver pura y exclusivamente con el petróleo? En el caso de Israel, con aquella idea de hace tantísimo tiempo del gran Israel, o en el medio y por sobre o abajo de la superficie está la discusión sobre si el dólar sigue siendo patrón de la economía mundial en lugar de lo que se viene, por ejemplo, con China. ¿Qué mirada tenés ahí? Mira, todas las cosas que has enumerado podrían decirse que son factores concurrentes. En algunos casos predominan uno sobre otro, pero desde mi punto de vista, en esta oportunidad lo que predominó es un tanteo de tratar de imponer condiciones geopolíticas sobre una región extremadamente sensible. El Medio Oriente es una región extremadamente sensible por la energía globalmente considerada. Y así como en su momento en Venezuela se inventó el narcotráfico y tantas otras cosas, sí, la demonización de Maduro, que yo no tengo ninguna simpatía con él, pero no nos olvidemos que estuvo precedido de ejecuciones extrajudiciales. ¿Cuántas lanchas se hundieron? Así es. Más de 200 personas murieron sin tener juicio, sin saber si eran narcotraficantes, para luego enterarnos que el famoso cartel del Sol no existía, que era prácticamente un invento utilizado como una excusa. Y bueno, aquí intentó algo parecido, una inicial demonización con un peligro inminente de un desarrollo nuclear, y luego comienza a aparecer la verdad, el dominio del estrecho de Hormuz, la posibilidad de afianzar una relación con los países del Golfo que son estratégicos para la provisión de energía, y un asentamiento sobre todo geopolítico que afectara a la competencia principal de la hegemonía de Estados Unidos, que es la República Popular China. Por eso es que un actor invisible o poco visible ha sido China, porque China tiene una relación muy desarrollada, muy cercana con Pakistán, que es el que aparece en la superficie haciendo la mediación. Sí. Pero en realidad detrás de Pakistán está China, que varias veces se había pronunciado por la necesidad urgente de cese de hostilidades. Bueno, como siempre, muy clarito. Un abrazo, Federico, pasalo bien y gracias como siempre. Gracias a ustedes y esperemos que la próxima tengamos buenas noticias. Espero que sí. Un abrazo, gracias Federico, muy amable. Federico Storani, 9:29 en la República Argentina.